Creo que la última clase llegamos a ver todo lo que era la relación entre las variables de la cinemática translacional y la rotacional, si mal no recuerdo, ¿no? No, de la parte de dinámica de rotación no vimos nada, ¿no? Todavía. Torca, ¿vimos Torca? No, profe, todavía no vimos ¿No? torque. Bueno, No. vamos a comenzar con entonces esta parte de dinámica de rotación. Ya en alguna oportunidad hicimos o hablamos sobre un ejemplo donde suponíamos que esto era así el dibujo de una puerta giratoria, ¿no es cierto? Y decíamos, bueno, si este fuese el sentido de rotación, ¿qué pasaría si nosotros desde el eje a ciertas distancias, si este fuese un manillar, ¿no? Eh, en donde aplicaríamos la acción para hacerla rotar. Y bueno, ya algunos dijeron, eh, si lo hacemos en la parte extrema, tendríamos que hacer menos fuerza si lo haríamos más cerca del eje. Eh, eso es por algo intuitivo nomás que contestaron. Más allá de que en el curso de ingreso o también cuando hemos visto momento de una fuerza con respecto a un punto, hablamos de una cantidad en base a, si este era, por ejemplo, si decimos que la magnitud del marcador es la fuerza, lo que estamos moviendo, sí, En equilibrio también habíamos visto, profe, momento, que era igual a fuerza por distancia, si mal no claro, recuerdo. momento de una fuerza con respecto a un punto. O sea, pero ahora la situación que se nos da es que nosotros decimos, bueno, fuerza igual a masa por aceleración. Eso es para la traslación. Bueno, ¿cuál va a ser el equivalente a la fuerza en las rotaciones? ¿Cuál va a ser el equivalente a la masa en las rotaciones? Y la aceleración en la rotación ya la conocemos, es alfa, ¿sí? Porque esto está rotando, por ejemplo, lo podemos simbolizar con una rotación de una velocidad omega. El movimiento que nosotros vamos a analizar, el movimiento de rotación de un cuerpo, eh, ¿cuál, ¿cuál va a ser esa cantidad que vamos a asociar con este alfa? Esa es la pregunta a la cual nosotros tenemos que responder. Eh, no puede ser simplemente una fuerza, eh, ya que esta puede producir distintas aceleraciones. O sea, según donde ubique yo esta acción, se va a acelerar en mayor o menor grado. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Alguna duda? Hola. Sí se entiende, profe. Bueno, si no me contestan, sigo adelante. No sé si hay duda. Profe, Sí. no sé si yo fui yo, pero yo escuché medio cortado casi todo lo que dijo. No, a vos te vi tu imagen pixelada, o sea, se congeló. Ah, Puede ser por un problema pero lo repito. Lo que necesito es cuando les pregunte si hay alguna duda, es para saber si puedo avanzar o no.
Ahora, si se quedan todos mudos, yo sigo, ya les he explicado cómo es la mecánica. Lo que dije que esto, fuerza igual a masa por aceleración, lo aplicamos en la traslación. Lo que tenemos que ver es cuál es el equivalente en las rotaciones, el equivalente a la fuerza, el equivalente a la masa, y a su vez sabemos que la aceleración en el movimiento rotacional está dado por alfa. Pero no puede ser cualquier valor el que nosotros tomemos, porque puede producir la acción esta distintas aceleraciones según cómo se aplique y cómo se dirija la fuerza en este barral. Ustedes saben que no es lo mismo aplicarla en forma perpendicular a la puerta que la estemos aplicando en forma, digamos, con una cierta inclinación. El momento, saben, ustedes ya han aprendido a calcular momentos, entonces ahora lo que se pretende es identificar cómo se llama cómo se va a llamar y de qué manera vamos a tomar esta relación. Vamos a hacer otra gráfica y vamos a suponer en un determinado, vamos a tomar un sistema de ejes, vamos a llamar X, Y, Z, ¿sí? Y vamos a tomar un determinado plano, un determinado plano, por ejemplo, así. Ese plano tiene una cierta inclinación con respecto al plano IX, y en ese plano vamos a tomar pongamos un vector que le vamos a denominar R, una partícula que está en ese punto P, y hay aplicada sobre esa partícula una determinada fuerza F. Oh, se me perdió el otro marcador. Ahora, esa fuerza F, con esta prolongación con la dirección del radio, ¿sí?, está formando hay un determinado ángulo. Vamos a poner F acá y acá que este sea tita. Entonces, vamos a definir, díganme si el color verde se ve. ¿Se ve ahí? Sí, profe, sí se ve. Bueno, este vector que está en verde, vamos a llamarlo tau, y es un vector perpendicular al producto o responsable o la solución de un producto vectorial entre estos dos vectores, entre R y F, o sea, tau es igual a R vectorial F. Es un vector. ¿Se entiende? R y F están en el plano, llamémosle está en rojo, el plano beta. O sea, yo podría escribir que los vectores R y F pertenecen al plano beta. ¿Sí? Y tau es perpendicular al plano beta. ¿Se entiende?
Ahora, ¿qué es tau? Si yo quiero El torque, definir... profe. ¿Cómo, perdón? ¿Puede ser que sea el torque? Eso es lo que hacemos. Se llama torca o torque. Si nosotros desarrollamos esto, tau es el módulo de R por el módulo de F por el seno de θ, el ángulo formado entre esos vectores. ¿Sí? O sea, en este caso, el vector tau, para definirlo, acuérdense que el vector tiene módulo, dirección y sentido. El módulo está dado por esto, ¿sí? R por F por el seno de θ, y la dirección perpendicular al plano, formado por R y F, que sería en este caso el plano beta, y el sentido dado por la regla del tirabuzón o por la regla de la mano derecha. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? No es ni más ni menos que definir. Yo por mí no, profe. Bueno, es una manera de definir lo que a partir de ahora le vamos a llamar torca. ¿Sí? A ver, cuando nosotros hablamos en la traslación, hablamos de fuerzas. Acá ahora en las rotaciones vamos a hablar las equivalentes o lo equivalente a una fuerza es una torca. Si yo tengo una torca en un sistema, si puedo representarla, es porque de alguna manera ese cuerpo está rotando. Así como nosotros decíamos, bueno, sobre un cuerpo, supongamos, ¿se ve acá? Supongamos sobre este cuerpo tengo F1, F2 hasta F sub I, F sub N. Y decíamos F igual a M por A. Esta fuerza era la sumatoria de todas las fuerzas exteriores aplicadas al cuerpo. ¿Sí? Eso representaba en la segunda ley de Newton, había que tener en cuenta que esta fuerza era la sumatoria de todas las fuerzas exteriores. Bueno, ahora cuidado, cuando un cuerpo está rotando, tendremos que analizar la situación de cuáles serían las torcas que están aplicadas al cuerpo, porque pueden haber torcas que se sumen y produzcan rotación sobre el mismo. Entonces, ¿cómo vamos a trabajarla? Bueno, a partir de esta definición, tau o la torca es el producto vectorial de R por F. Fíjense que la torca y el trabajo tienen igual dimensiones, pero me refiero a su análisis dimensional, ¿sí? Trabajo es fuerza por distancia. Acá también la torca es una fuerza por una distancia. Pero ¿en qué se distingue el trabajo? ¿De qué característica es? ¿Qué dimensiones tiene? Es un número, es un escalar. En cambio, la torca es un vector, tiene módulo, dirección y sentido. ¿Sí? Ahora, algo muy importante, volviendo al caso volviendo al caso de la puerta giratoria, ¿qué es importante? Aparte de saber que va a girar con distintas velocidades o que la fuerza que le aplicamos origina una rotación, pero
con ciertas características según qué le habíamos agregado nosotros a esto que nosotros definíamos como el producto de la fuerza por la distancia. Vimos lo que es muy importante determinar, cuando vimos momentos, saber que cuando yo calculo momentos, lo hago con respecto a quién. Con respecto a un punto, Con profe. respecto a un punto. O sea, en este momento, cuando yo ahora empiece a trabajar con torcas, las torcas son el producto de una fuerza por una distancia, ¿no es cierto? Pero me tengo que tener mucho cuidado con el punto de aplicación que va a tener, porque no es lo mismo si volvemos y nos situamos en el ejemplo de la puerta giratoria, no es lo mismo aplicar la fuerza en el extremo de la puerta que aplicarla cerca del centro de giro, el eje de la puerta, ¿eh? Entonces, lo que vamos a dibujar ahora va a ser una representación de qué manera nosotros calculamos la torca teniendo en cuenta ese punto de aplicación. Podemos desdoblar la fuerza, por ejemplo, o el radio de acción o el brazo de palanca que se llama, con una dirección perpendicular a la línea de acción de la fuerza. ¿Puedo borrar esto? ¿Ya hay alguna duda en este dibujo? ¿O podemos pasar a hacer otra gráfica? Puede borrar, profe. Yo ya copié. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar vamos a representar ahora en el plano, porque es más sencillo hacerlo en el plano que en el espacio, la representación de, por ejemplo, en una línea sobre la cual vamos a tener un radio y vamos a tomar una recta de acción. Yo le voy a poner línea de acción de la fuerza. Entonces acá voy a dibujar una fuerza. Y acá sobre ese diagrama voy a tomar un valor así, hacer un triangulito, perdón, más chiquito sería. Puede ser más grande para que se note más. Esta sería la fuerza. Si este es el ángulo, acá vamos a poner este es el ángulo θ, este es θ, y esta sería F, la fuerza perpendicular, la proyección. ¿Sí? Y si acá tomo una perpendicular a esta, lo voy a hacer con color verde, así, este sería el R perpendicular. Y este es el origen, ¿no? Entonces, fíjense, si yo digo tau igual a R vectorial F, esto es igual a R por F por el seno del ángulo. ¿Sí? Ahora,
esto lo puedo escribir, tau, lo puedo poner de dos maneras. R por el seno de tita por F. O lo puedo poner tau igual a R, y acá poner F por el seno de tita. Y vamos a ver a qué es igual. ¿A qué es igual esta primera expresión? R por el seno de tita por F. Y bueno, si esto es R por el seno del ángulo, ¿sí? Sería la fuerza por el R perpendicular. ¿Sí? R por el seno de tita por F. Sería F por R perpendicular. Y en este caso sería R por F perpendicular, por las proyecciones. ¿Se entiende? Ahora, ¿dónde está tau? Tau era R por F. Bueno, R por F perpendicular tendría que dibujarlo acá. ¿Qué dibujo? ¿Una cruz o un punto? Y bueno, a ver, R está así, por ejemplo, y F perpendicular está así. Bueno, R por F sería acá un vector que lo dibujo ahí como saliente. Ese sería mi tau. ¿Sí? ¿Se entiende? Lo que he hecho es dibujar en el plano lo que sucede con cualquier fuerza aplicada en cualquier dirección. Lo que hago es tomar como el producto vectorial, acá esto es asociativo, yo puedo poner R por el seno del ángulo, ¿sí? Tengo R por el seno del ángulo, tengo la proyección, y F por el seno de tita es la proyección de la fuerza en la dirección perpendicular. Entonces, en cualquier situación, para calcular una cupla, y bueno, yo hago o lo tengo en mente, la fuerza, por ejemplo, la magnitud de la fuerza multiplicada por ¿quién? Y la magnitud de la fuerza multiplicada por la distancia perpendicular a su recta de acción. Si esta es la recta de acción, en el plano perpendicular al que actúa R y F, la dirección perpendicular es esta. O bien, si yo tengo la fuerza, lo que hago es el radio multiplicarlo por la dirección perpendicular, ¿sí?, a la dirección de la fuerza. O sea, tengo que buscar siempre o la dirección perpendicular a la acción de la fuerza, o bien la componente perpendicular de la fuerza con respecto al radio. ¿Sí? Entonces, para el caso de la puerta giratoria, si volvemos a hacer la representación, por ejemplo, si nosotros representamos esa puerta, y bueno, si este es el barral, bueno, lo que nosotros nunca dijimos o siempre tratamos hablábamos de que la fuerza la colocábamos así, perpendicular al barral. Bueno, pero ¿qué pasa si la fuerza ahora en vez de venir una persona que puede estirar los brazos y ponerlo perpendicular al barral, viene un niño que tiene menor estatura que el barral y empuja desde acá así? ¿Y la va a abrir a la puerta? ¿La va a hacer rotar? Sí.
pero la fuerza va a ser distinta. Entonces, ¿qué tenemos que considerar acá? Y la dirección perpendicular al radio o la fuerza, la componente perpendicular de la fuerza con dirección al centro. ¿Sí? Esa es la manera en la que calculamos las torcas. ¿Se entiende? Yo estoy un poco confundido todavía, profe. Creo que sí la entiendo, pero con el gráfico no me perdí un poco. ¿Qué es lo que no entiendes del gráfico? Las fórmulas que usted me explicó recién, Vamos, sí, ¿puedo, sí, sí puede bueno, borrar, profe. ¿puedo borrar? Vamos a hacer lo siguiente. Tengo por ejemplo, una partícula, un cuerpo, y está situada en el plano a través de un radio. Pero en una determinada dirección, cualquiera, a este cuerpo le aplico una fuerza. ¿Estamos hasta ahí? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con ese cuerpo, esa partícula? Va a rotar, porque según tau es R vectorial F. Va a aparecer una torca. ¿En dónde? Y bueno, lo más sencillo es, si nosotros decimos que tau es R por F por el seno de tita, es esto, saber que lo podemos poner como R por el seno de tita, suponiendo que acá tenemos una disposición en la cual entre el radio, entre R y F, acá tenemos un ángulo. Decir, bueno, esto acá por F. O si no, tau igual a F por el seno de tita por R. Bueno, ¿qué es lo que es R por el seno del ángulo? Bueno, es esta dirección. Y esto es el R, o es la dirección perpendicular trazada, acá hay 90 grados, a la dirección de la fuerza. Esto era la dirección, o si quieren poner en vez de dirección, ponemos recta de acción de F. Esta es la dirección perpendicular. Entonces yo ocuparía la fuerza, esta sería la expresión que tendría que ocupar para calcular esa cupla. ¿Dónde está esa cupla? Y esa cupla tiene que estar en un plano perpendicular a R y F. Bueno, R por F me va a dar, este es el plano, en el plano XY, está en R y F. Bueno, R por F, acá en este punto, sería la representación de tau. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Bueno, veámoslo ahora en el otro sentido. Bueno, pero también tengo una expresión que me dice F por el seno de tita. Bueno, F por el seno de tita no es ni más ni menos que la componente perpendicular a la fuerza. Entonces, acá yo trazo una perpendicular, ¿sí? Y entonces esta sería la componente F perpendicular. F perpendicular por R, ¿sí? Me daría este tau. ¿Se entiende?
esa es la manera en la que nosotros, cada vez que tengamos aplicada una fuerza aplicada a un cuerpo, ahora vamos a hablar, y con respecto a un punto, ¿sí? Vamos a tomar los tau, porque acuérdense que cuando vimos las condiciones de equilibrio, para que un cuerpo esté en equilibrio estable, era la sumatoria de la fuerza, ¿está bien? En las tres direcciones, en X, Y y en Z, y que la sumatoria de los momentos sea cero. Porque acuérdense, el caso siempre de la regla que clavábamos acá y decíamos, le aplicamos una fuerza y bueno, la sumatoria de la fuerza es cero porque por aquí pasa la reacción. Pero esto está produciendo, ¿qué? Una torca, ¿sí? Un momento. Esta produce un momento con respecto a este punto. El momento de esta fuerza con respecto a este punto es cero, porque la distancia es cero. Entonces ahora nosotros nos tenemos que centrar en analizar, cuando tenemos un cuerpo, cuáles son las cuplas. Ya no vamos a hablar de fuerza, porque lo que lo hace rotar al cuerpo es, yo puedo tener una fuerza, pero si la fuerza pasa por el centro, donde si la distancia, el radio vale cero, la cupla va a valer cero. ¿Sí? Esta produce un valor de tau igual a cero. Esta no, esta es distinto de cero. ¿Se entiende? Bueno, ¿puedo borrar o...? Yo tengo una pregunta, profe. Sí. Ahí donde hizo fuerza perpendicular, ¿es perpendicular a la fuerza, o sea, a la cupla o a la recta de acción? ¿O a No, ambas? acá. Esta es perpendicular al radio, acá. Ah, bien. ¿Ven? Es la componente perpendicular de la fuerza, componente perpendicular del radio. Siempre Ah, trazando, ¿eh? bien, ¿Se bien. entiende? Sí, profe. Bueno, vamos ahora. Ese es el análisis de lo que es la cupla. Ahora vamos a tomar como, si quieren, no sé si ustedes están escribiendo o están tomando ahí algún apunte. La torca, como ya lo hemos dicho, también se la denomina, ¿no es cierto?, como momento de la fuerza. ¿Mm? Y esa distancia, el radio perpendicular, se la denomina brazo de momento. Brazo de momento. Bueno, ya hemos visto entonces en la gráfica que cuáles son las componentes de la fuerza, tau igual a R vectorial F, tau igual al módulo de R por el módulo de F por el seno de θ. Y vemos tau igual a R por F por el seno de θ, donde esto es F perpendicular. O sea que las únicas fuerzas, las únicas componentes de la fuerza que producen una rotación son las que son perpendiculares. ¿Se entiende? Y esto por la definición. R por el seno de θ es la magnitud de la fuerza perpendicular. Son las que tenemos que tener en cuenta, que son las que hacen rotar al cuerpo. ¿Vamos hasta ahí? ¿Podemos hacer otra gráfica ahora? Sí, profe. Bueno, ahora vamos a ver algo similar dentro de lo que es las rotaciones, pero se llama
momento cinético. Vamos a tomar también un sistema de eje X y Z. Vamos a tomar un plano. Vamos a tomarlo así. Esto lo tendría que hacer más largo. Ahí. Y vamos a tomar una partícula en ese plano. Acá vamos a tomar un radio y vamos a suponer que esta tiene una cantidad P y esta es una partícula de masa E. Ya sabemos que P, acá tenemos un ángulo, si queremos marcarlo entre estas direcciones, este que sea P y este que sea el ángulo θ. Acuérdense que P es igual a M por B, es un vector, y vamos a definir con respecto al origen acá L. ¿Se ve ahí? Sí, sí se ve, profe. Bueno, vamos a definir esto, es momento, esto se llama momento cinético. En el caso anterior, cuando tenemos una torca, teníamos, ¿quién? Un cuerpo, pero que está estacionario, sometido a una fuerza. En este caso, esta masa está viajando, por ejemplo, puede ser una trayectoria que, por ejemplo, esta sea la trayectoria. Uy, no, así no. ¿Qué dice? Que esta sea la... A ver si lo dibujo así. En este caso, la trayectoria, esta, la masa estaría yendo con una determinada velocidad y este sería el vector P. El vector P es la masa por la velocidad. Pero esta masa está con respecto a este origen centrada en un sistema de ejes cartesianos, podemos ubicarla perfectamente, podemos determinar su posición. Entonces se define al vector L, al vector que responde, ¿sí?, a la definición del producto escalar. Este es un producto vectorial, perdón. N es un vector perpendicular a los vectores formados por R y P. R y P pertenecen, si quieren aquí podemos volver a poner que este sea el plano alfa, ¿sí? Entonces, L va a ser un vector que cumpla con las reglas del producto vectorial. L igual a R por P. Y a eso, R también va a ser el módulo de R por el módulo de P por el seno de θ. Eso es lo que se conoce como el momento cinético de una partícula. Momento cinético de una partícula. ¿Alguna duda? No, profe. Bueno,
¿Qué es lo que tenemos que especificar acá? Y bueno, acá algo muy importante es el origen. ¿Por qué? Porque si yo no defino dónde está el origen, no puedo dar la ubicación de la partícula con respecto a en mi sistema. ¿Sí? Tiene que quedar perfectamente definido el R. Y el R es el vector que va desde el origen hasta la masa. ¿Sí? Entonces, bueno, acá lo que tenemos que, o con lo que tenemos que seguir avanzando es poder definir, acuérdense que hemos dicho F igual a M por A. Acá dijimos, bueno, ¿qué es lo equivalente a? Acá era la aceleración y acá ya sabemos que es tau. El equivalente a la fuerza en las rotaciones es tau. El equivalente a la aceleración lineal es la aceleración rotacional alfa. ¿Y quién es el equivalente a la masa? Bueno, ahora vamos a ver ese tema. Si es que no hay duda con esta definición, ¿no? De lo que es el momento cinético. O sea, todo cuerpo que gira, ¿sí?, en un sistema tiene asociado un vector, ¿sí?, que tiene un momento cinético. Ya más adelante vamos a ver un ejemplo, que es el ejemplo de, este es un trompo, ¿no? Supóngase la punta del trompo, aquí lo enrollan, y esto gira. Bueno, el que no haya jugado con un trompo en algún momento lo ha visto girar, ¿no es cierto? Cuando se lanza el trompo, al principio, yo trazo un eje imaginario, cuando cae el trompo, comienza a girar y está en una vertical. Pero ¿qué pasa? Esto está rotando a velocidad omega. Por lo tanto, cualquier masa que constituya, o las m sub i que constituya el trompo, acá va a tener que un valor de masa, un radio, va a tener una cantidad P, por lo tanto va a tener un momento cinético. ¿Sí? Ese momento cinético va a ser va a estar en ese eje. Porque P por R vectorial P coincide con el eje, por ejemplo, si ese sea el eje Z, este es el eje Y, este es el eje X. Pero conforme comienza a perder velocidad el trompo, a medida que pasa el tiempo, ¿qué le pasa al trompo? Empieza a perder la estabilidad, se empieza a tambalear. Ajá. ¿Y qué hace? ¿Sigue rotando así, paradito, o comienza a inclinarse? Comienza a inclinarse. Comienza a inclinarse. O sea, un tiempo posterior, yo diría que el trompo ahora lo tendría que dibujar así. Ahora está así, inclinado, ¿no es cierto? Bueno, lo que vamos a demostrar es que el momento cinético, el eje de este trompo, gira alrededor, tiene un movimiento así que describe un cono. El eje describe un cono. Y eso es por la variación del momento cinético. Ya lo vamos a ver en detalle. Pero el ejemplo, pues, ya, a ver, ustedes se preguntarán, ¿dónde vamos a ver esto? Bueno, lo vamos a ver acá con una aplicación, con el trompo. Pero tenemos que definir otras cosas antes. Entonces, esto que se mueve así y describe el eje que describe un cono,
se llama movimiento de precesión del eje del trompo. Ya lo vamos a ver en detalle. ¿Se entiende? Es la aplicación que vamos a ver del momento cinético. Pero antes, como dije, tenemos que ver cuál es el equivalente de la masa. Hasta ahora no sabemos cómo expresar la segunda ley de Newton en las rotaciones. ¿Cómo la expresamos? ¿Tau igual a qué? ¿Qué representa la masa en las rotaciones? ¿Puedo borrar? Sí, profe. Bueno, vamos a otra gráfica para poder avanzar. Lo que vamos a definir ahora es lo que se llama inercia rotacional. Inercia rotacional. Entonces, vamos a suponer en un sistema también de coordenadas cartesianas, vamos a suponer una trayectoria curva, vamos a suponer un cuerpo que tiene una determinada masa, un cuerpo con una determinada masa, pero como siempre, desde el origen hasta el cuerpo, un radio que lo ubica. Esta masa está girando con una velocidad, vamos a representar la velocidad tangencial en este punto, la velocidad v, y con una velocidad omega, ¿sí? La velocidad de rotación, y ya habíamos visto que la velocidad tangencial está relacionada con la velocidad angular como v igual a omega por r. ¿Estamos hasta ahí? El cuerpo acá es de masa m. Bueno, este cuerpo cuando rota tiene una energía cinética que está dada por la expresión, vamos a poner K, energía cinética, 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Pero si yo reemplazo la velocidad, acá puedo poner reemplazando a v, quedaría K igual a 1/2 de m, y en vez de colocar v, coloco omega cuadrado r cuadrado. ¿Sí? Pero esta energía es para una partícula. Para n partículas del cuerpo, o sea, m es igual a la sumatoria de igual 1 hasta m de las m sub i. Entonces vamos a reemplazar acá para n partículas, que sería k igual a 1/2, por ejemplo, m1. ¿Y qué particularidad tiene un cuerpo que rota? Cuando hemos visto rotaciones, hemos visto que la ventaja que todos los puntos del cuerpo rotan a la misma velocidad angular. Esa es la ventaja. Y no tener que estar diciendo este es M1, omega 1 por eso 1, omega 2, no, porque el omega es el mismo, no cambia la velocidad angular del cuerpo. Para todas las partículas que componen este cuerpo, todas las m sub i, acá podemos poner todas las m sub i tienen omega, velocidad omega. Entonces va a ser m1 por ello, supongamos que tiramos distintos radios, ¿sí?
hasta cada m sub i. M1 es 1 al cuadrado más 1/2 de M2, perdón, por, lo hago al final para ahorrarme un paso. 1/2 de M2 por R2 al cuadrado más acá 1/2 de Mn por Rn al cuadrado y todo multiplicado por ¿quién? Por omega. ¿Sí? Entonces yo podría poner K igual este término, todos estos términos sería la sumatoria de las MI por los R sub I al cuadrado, ¿sí? Todo esto multiplicado por ¿quién? Por omega cuadrado, perdón, omega cuadrado. Eso le iba a preguntar, profe. Ahí Sería está, por omega. omega, sí, era omega cuadrado. Y bueno, ¿y qué es lo que es la sumatoria de las MI por las RI? Ahora vamos a definirlo. ¿Se ve ahí? ¿Se ve ahí abajo? Sí, sí, se ve, profe. Bueno, esto que está acá, le voy a llamar I. Inercia rotacional. Entonces acá, perdón, me faltó, acá corrijan, perdón, es K igual. Un medio Faltó faltaría. el factor común, claro, el número. Entonces, esto va a ser 1/2 de I por omega cuadrado, igual a K. Eso sería la nueva energía. Y bueno, comparemos esta expresión que es la energía cinética de la traslación. Comparemos esta con esta. Y vemos que tengo, bueno, un medio. Omega, velocidad traslacional al cuadrado, velocidad angular al cuadrado. Energía. ¿Qué es lo que es M? La masa. Y entonces, ¿qué es lo que es I? ¿Qué representa I? ¿Qué representa la masa? ¿Qué representa la masa en la traslación? ¿Qué representa la masa? Esto es inercia rotacional y igual a la sumatoria de los MI por RI cuadrado. ¿Qué representa la masa? Vuelvo a preguntar. La inercia. La inercia que tiene un cuerpo para salir de su estado de reposo. Entonces, ¿qué representa ahora I? La inercia rotacional. La inercia que tiene un cuerpo para que rote. Fíjense, si ustedes en su casa tienen o si tuviésemos, yo siempre cuando estamos en clase se los muestro con, a ver si puedo. Espero que no se me haga. Este es un cilindro, ¿no es cierto? ¿Sí? Miren, este cilindro, si yo le atravieso así, si este fuese un eje, ¿sí? Yo lo podría hacer rotar así, ¿sí? ¿Se ve? A través de ese eje. Pero si esto yo lo vuelco y ahora el eje pasa por acá y lo quiero hacer girar, lo que estoy cambiando, ahora lo voy a dibujar, ¿puedo borrar? Sí, profe.
Recién lo que mostraba era lo siguiente, decía, si yo tengo este cilindro y le atravieso y digo, este es un eje. Y ese mismo cilindro, el mismo, ¿no? Ahora el eje es este. Primero lo quiero hacer rotar así y ahora lo quiero hacer rotar así. La inercia rotacional de este cilindro va a ser la misma que esta. Mire que la fórmula es sumatoria los MI por el RSUI. Van a ser diferentes porque el radio va a ser distinto, creo yo. Va a ser distinto. Totalmente distinto va a ser. Totalmente distinto. ¿Por qué? Porque una partícula que está acá, con respecto a este eje, va a tener un radio, ¿sí? Pero la partícula que está acá, con respecto a este eje, tiene otro radio, ¿sí? Entonces, al cambiar ahora, la masa sigue siendo la misma, pero lo que está cambiando son las distancias, las posiciones de las masas con respecto a un determinado eje. Entonces, no es lo mismo hacer girar un cuerpo con respecto a este eje que con respecto a este otro. ¿Por qué? Porque lo que está cambiando es la distribución de las masas con respecto a un punto, y al cambiar esa distribución cambia la inercia rotacional. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado. Ahora F igual a M por A, la equivalente es tau igual a I por alfa. ¿Sí? Esta masa representa la inercia en las traslaciones, pero esta es la inercia en las rotaciones, la inercia rotacional. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Con respecto a los dos dibujos, profe, a los dos cilindros, Sí. ¿la inercia rotacional a dónde sería mayor? ¿A dónde está el radio más grande? O sea, A donde tenemos, exacto. Ya ustedes, por ejemplo, a ver, si yo tomase ahora una esfera de radio R, la inercia rotacional para este eje es la misma que para este o que para este. Esta esfera va a tener siempre la misma inercia rotacional. sí, porque es esférica, o sea, tiene el mismo radio en cada punto. Claro, porque para cualquier eje que yo tome, todas las partículas, cualquiera que tome con respecto al centro, siempre tiene la misma. Por eso es que nosotros tomamos una pelota y la podemos hacer girar en un sentido, en otro, no nos cambia la inercia. ¿Sí? Pero tomen ustedes un cilindro, si en su casa tienen un cestito de eso o un tachito, trátenlo de hacer girar así y después vuélquenlo y trátenlo de hacer girar en otro sentido. Y van a ver que es distinto. ¿Por qué? Porque su distribución de masa cambia. Lo mismo que si tomásemos, por ejemplo, una varilla. Una varilla es, hablando en términos, es algo que tiene una longitud mayor que su sección. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros ahora vamos a aprender más adelante es cómo determinar. Supónganse que yo conozco para este cuerpo, yo conozco la inercia rotacional, o para este, y por ejemplo que yo le diga, bueno, mire, nosotros hemos calculado la inercia rotacional para este cilindro, para este eje. Bueno, ¿cómo hacemos para calcular
la inercia rotacional, pero por ejemplo, para un eje que pase por acá, que está a una distancia d del original. Bueno, eso vamos a aprender a calcular las inercias rotacionales cuando se calcula con respecto a un eje de rotación que no es un eje principal. Este es un eje principal, ¿sí? Porque es el que pasa en sección transversal a la sección del cilindro. Este es un eje que es un eje principal porque atraviesa o divide en partes iguales, pero podría calcular el momento de inercia con respecto a un eje que pasa por una de las bases. Claro, Bueno, en todo caso sería fuera del centro, ¿no? fuera del centro. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, hay un teorema que vamos a ver su demostración, se llama el teorema de Steiner, y nos va a permitir calcular momentos de inercia con respecto a ejes que no son los ejes principales. ¿Alguna duda? No, profe, ninguna duda por el momento. Bueno, vamos a ver con qué... Vamos a ver qué como título, ¿no? Poner relación entre la torca con la aceleración angular. Vamos a hacer un dibujo en donde vamos a considerar, vamos a hacerlo acá, sí, en el plano XY, vamos a considerar un cuerpo que está girando en una determinada posición. Este es el ángulo θ, este es el radio R. En otro instante de tiempo se encuentra acá. Este es el R de t más diferencial de t. Entonces acá vamos a considerar que esto es un diferencial de θ. Yo voy a marcar el arco que describe, lo voy a marcar con rojo. Este es el arco. Profe, se le apagó la cámara del iPhone. Ahora cambio. ¿Qué pasó? Ah, se está quedando sin batería. ¿Ahí se ve? Sí, sí, se ve, profe. Bueno, vamos a... Si se apaga ya vamos a tener que seguir de otra manera. Esto sería, vamos a dibujar la fuerza, acá está el cuerpo, y vamos a tomar una fuerza que sería lo que lo hace girar en una trayectoria. Este es el punto P de t, y este es el punto P de t más diferencial de t. Y tangente, si trazo una recta tangente, esta recta tangente me da la dirección. Acá vamos a tomar un ángulo phi, y esta sería la dirección del diferencial de S. ¿Sí? Este que está acá
es el diferencial de S, el arco. Bueno. ¿Se entiende el dibujo? En un punto, el cuerpo se encuentra en esta posición, P de T. Por acción de esta fuerza, el cuerpo gira y en un instante posterior, P de T más diferencial de T, se encuentra, luego de haber recorrido un determinado arco, y por supuesto que la diferencia en posiciones está dada por este diferencial de θ. El R más un diferencial de θ se va a encontrar ahora en el R de T más diferencial de T. Si quieren le pueden poner que sea el R de T en la posición T. ¿Sí? ¿Alguna duda? No, profe. Bueno. R es el vector posición del punto P, que es el que describe el movimiento rotacional del cuerpo rígido. Nosotros sabemos que el diferencial de S es R por diferencial de θ. Eso lo hemos visto por definición de cuando vimos radianes, el ángulo de expresión en radianes. Bueno, ¿cuánto vale o cuál sería el diferencial W? El trabajo. El trabajo realizado por la fuerza durante este recorrido. Y bueno, diferencial W va a ser fuerza por distancia. Va a ser F por diferencial de S. Bueno, pero el diferencial de S lo tengo, lo puedo sacar, reemplazar acá, pero la fuerza, nosotros sabemos que ¿cuál es la fuerza que hace trabajo? La fuerza que está en la dirección del desplazamiento. Sería la proyección de esta fuerza sobre la dirección del diferencial de S. Entonces sería F por el coseno de phi, sería la proyección de la fuerza, ¿sí? Por el diferencial de S, que es R diferencial de θ. Pero ¿qué es F coseno esto que está acá? F coseno de phi por R, lo hemos visto recién, es la cupla, es tau, la torca. Es la dirección de la fuerza perpendicular con R por F. R por F, ¿está bien? Sería F coseno de θ, la fuerza perpendicular por el radio y la torca. Entonces, diferencial W es tau por diferencial de θ. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Podría explicar de nuevo, profe, cómo hizo F por el coseno de phi? Si yo estoy calculando un trabajo, yo sé que las únicas fuerzas que realizan trabajo son las que están en la dirección del movimiento. ¿Cuál es la componente de F que está en la dirección del movimiento? Y la proyección de F en la dirección del diferencial de S. Y la componente de esta fuerza en esta dirección es F por el coseno de este ángulo. ¿Se entiende? Claro, sí. Es como si lo descomponiera. Claro, estoy a encontrar. Pero si yo tengo R
y tengo F perpendicular, esto y X, esto me da un tau, que es R vectorial F, es lo que vimos recién. Por eso, F por el coseno de θ es la F perpendicular, al radio, y multiplicado por R me da el tau. ¿Sí? Sí, profe. Sí, ahora sí lo entiendo. Ahora, esto sucede en un determinado delta t. Entonces, diferencial de omega respecto de t es diferencial de θ respecto de t. ¿Qué es lo que es trabajo por unidad de tiempo? Potencia. Igual a tau. ¿Y qué es lo que es diferencial de θ respecto de t? Omega. Entonces, la potencia en las rotaciones es tau por omega. Y la potencia en la traslación era fuerza por velocidad. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Espere un ratito que termino de copiar. Sí, sí. Ahora lo que les quiero recalcar es lo siguiente, que esto es para cuando tenemos una fuerza aplicada. Si tenemos más de una fuerza aplicada, ¿sí? Recuerden que el trabajo es la sumatoria de las fuerzas. Entonces, en definitiva, este tau tendrá que ser tau sub 1 más tau sub 2 más todos los tau sub i más los tau sub n. Todos los tau que están aplicados o que producen las distintas fuerzas. Esto es para n fuerzas, ¿sí? Y bueno, fíjense que aquí ya nosotros tenemos que tener, si tenemos distintas fuerzas aplicadas, por ejemplo, yo podría tener una fuerza aplicada en otra dirección y me estaría generando otro tau. Entonces, volvemos al caso cuando vimos equilibrio y ahora nosotros vamos a decir, por ejemplo, todas las tau que lo hacen rotar en un sentido van a ser positivas. Y los que los hacen, por ejemplo, los tau que los hacen girar así, positivo. Y las fuerzas que generan un tau que gira en este sentido, negativo. Vamos a tener que tener en cuenta ahora, cuando tengamos distintas fuerzas, cuáles son las cuplas, porque acá tenemos una sumatoria de cuplas. Pero cada una tiene que tener su signo correspondiente. No todas harán girar el cuerpo con el mismo sentido. ¿Sí? ¿Puedo borrar? Sí, profe. Ya está. Bueno, vamos a ver. Nosotros vimos que tau era igual a... O sea, vamos a ver cómo llegamos a esa equivalencia de que F igual a M por A y tau igual a
a I por alfa. Vamos a ver, lo vamos a ver de la siguiente manera. Vamos a considerar ahora, ya que hemos visto algo ahí de potencia, vamos a ver cuál es la rapidez de aumento del trabajo. ¿Con qué rapidez aumenta la energía cinética? Si yo quiero encontrar la rapidez de la energía cinética, debería considerar, para nuestro caso, la rapidez de cambio con respecto al tiempo de... Ay, me quedé sin batería. Aguarden un segundito. Vamos a ver si consigo un cargador. Un tema tiene el cargador hacia abajo. Bueno, ¿se ve algo ahí? Sí, profe, sí se ve. Medio complicado. Decía, si tenemos que tomar la rapidez de cambio de cómo cambia la energía cinética, yo tendría que tomar en este caso la energía cinética en las rotaciones. No tendría que tomar un medio de m por b cuadrado, tendría que tomar la rapidez de cambio de un medio, la masa, y ahora sería la inercia rotacional y la velocidad angular al cuadrado. Pero esto tengo que analizarlo porque ¿quiénes varían? Esto es una constante. La inercia, una vez que yo fijo el eje, la inercia rotacional es una constante. Entonces, ¿quién varía con respecto al tiempo? Varía el ómega. Omega. Claro, entonces esto lo tendría que poner como un medio, una constante, por otra constante, por la derivada respecto del tiempo de omega cuadrado. Bueno, esto, cuando uno lo desarrolla, sería I por omega, ¿está bien?
porque la derivada de x, supongamos, la derivada de x cuadrado es 2x por x a la menos 1. Sería, ¿ya han visto derivada, no? ¿O están viendo? Estamos viendo derivadas, profe. Bueno, la derivada de x al cuadrado respecto de t es 2 veces x sobre 2, aquí a x a la menos 1. ¿Sí? Bajo el exponente, 2 por x a la menos 1 por la derivada de x respecto de t. Entonces esto me queda y por omega, por la derivada de omega respecto de t, esto va a ser igual a i por omega, y la derivada de omega respecto de t es alfa. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que es tau por omega? Era la potencia o la rapidez de cambio. Potencia era la rapidez de cambio de omega respecto del trabajo respecto al tiempo. Entonces, tau por omega, ¿sí?, es igual a i por omega por alfa. Esto lo simplifico y me queda que tau es igual a i por alfa. O sea, esto sería F igual a m por a. Y en las rotaciones, el equivalente a la fuerza es tau, el equivalente a la masa es la inercia rotacional, y el equivalente a la aceleración es la aceleración angular. Profe, ¿Sí? ¿podría correr un poquito la cámara? No la puedo tocar la cámara porque la estoy, como este es el celular, ahí. Ahí está bien, ahí está bien. Porque como tiene el celular este tiene como todo el pin de carga abajo, no lo puedo apoyar bien. Bueno, ¿alguna duda hasta acá? No, profe. ¿Estamos bien? ¿Se entiende? A ver qué han puesto en el chat. Se me había caído. Bueno. Bueno. Sigamos. A ver, hasta ahora lo que hemos hecho es demostrar, ¿sí?, que tau igual a i por alfa es igual a f igual a m por a. Entonces, algo que tienen que tener en cuenta, que recién se los dije, y que hay que ser muy claro con esto, con la segunda ley de Newton. Dice que las fuerzas exteriores, ¿sí?, partiendo de que F igual a m por a, esto representa todas las fuerzas exteriores aplicadas al cuerpo. Pero en términos generales, yo tengo que expresar la rapidez de cambio de P respecto de T. Segunda ley de Newton en términos de ¿quién? De la cantidad de movimiento P. Bueno, así como tengo que la segunda ley de Newton en términos de la cantidad de movimiento, tengo que el equivalente a las fuerzas exteriores son las tau. Pero ahora voy a tener que expresar la segunda ley de Newton como la rapidez de cambio, de que el equivalente, en vez de tener movimiento, ¿sí?, el movimiento, cantidad de movimiento lineal, tengo la cantidad de movimiento angular L respecto de T. ¿Sí? Esa sería la otra expresión. ¿Y cómo vamos a hacer esta relación? Y bueno, sabemos, tau igual a i por alfa. Pero i es una constante y alfa es la derivada de omega respecto de t.
Entonces tendría que ponerlo como la derivada de I por omega respecto de T. Y esto es el tau. Pero entonces, de la expresión, de esta expresión, ¿sí? Yo si comparo, digo, bueno, el primer miembro con el primer miembro, y qué es lo que es I por L, I por omega. Y bueno, I por omega tiene que ser L. Entonces, L es igual a I por omega. Y si lo quiero relacionar con el movimiento translacional, si esto es momento angular, momento cinético, perdón, P, el equivalente ahí es M y el equivalente a omega es B. Entonces estas serían las equivalencias entre momento, cantidad de movimiento en la traslación, y esto es cantidad de movimiento en la rotación. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? No, profe. Espere 2 segundos que termine de copiar. ¿Sí? Listo. Bueno. Voy a borrar y vamos a hacer un dibujito. En donde vamos a considerar sobre una superficie un cuerpo que tiene un centro de masa, pero lo que ahora vamos a considerar es, si yo desde este punto voy trazando distintos radios, podría representar las velocidades en forma tangencial con respecto a este punto P. Esto lo vamos a dibujar así. Ahora vamos a analizar el movimiento combinado de traslación y rotación. ¿Sí? Entonces, para este caso, un cuerpo que rota en torno a un eje fijo y que también tiene movimiento de traslación, es una combinación, o lo que se llama movimiento de rototraslación. También podemos considerar este movimiento como si fuese una rotación pura. Pero fíjense que en este caso que yo he dibujado, esto gira, pero este punto está siempre, está fijo con respecto a la superficie. Los que se van moviendo son los puntos de la periferia.
si lo relacionamos, yo creo que ya lo dijimos esto cuando vimos coeficientes de fricción. Si nosotros queríamos mover un cuerpo de una determinada superficie y que era muy pesado, lo que hacíamos era colocarle rodillos, ¿no es cierto? Para que ruede y a su vez nosotros lo vamos trasladando al cuerpo. Es decir, si este fuese el cuerpo y nosotros ¿qué hacemos? Lo montamos sobre rodillos, ¿no es cierto? Y lo hacemos deslizar, se lograba una reducción muy importante, casi 10 veces, la fricción. Entonces, analizarlo a este movimiento, nosotros lo podríamos hacer teniendo en cuenta que el eje que pasa por el centro se va a llamar un eje instantáneo de rotación. Que ahí yo los tengo. Eje instantáneo de rotación. Entonces yo podría calcular para este cuerpo, cuál sería la inercia rotacional, ¿sí? Y después, si calculo la inercia rotacional para ese eje, a través de, como les dije, a través de un teorema que lo vamos a demostrar, consideramos calcular, por ejemplo, para un eje que pasa por este otro punto, y podríamos determinar cuánto vale la inercia rotacional para desplazar este cuerpo con respecto a este otro punto. Bueno, ese teorema de Steiner me dice que la inercia con respecto a cualquier otro eje paralelo al eje principal se determina como la inercia rotacional con respecto al eje que pasa por el centro de masa más la masa total del cuerpo multiplicada por la distancia al cuadrado. O sea, si esta distancia vale h, la inercia rotacional con respecto a este punto vale Profe, la inercia. Sí. ¿podrías repetir porque se cortó ahí la conexión? No escuché nada. Digo que si yo quiero calcular la inercia rotacional con respecto a un eje que pasa por el punto P, el punto de contacto entre el suelo y el cuerpo, lo puedo hacer si conozco la inercia rotacional con respecto a un eje que pasa por el centro de masa, este es el centro de masa, con esta expresión. Esto me lo da el teorema de Steiner. El teorema de Steiner dice que la inercia rotacional de este cuerpo es la inercia rotacional del sistema calculada con respecto a un eje que pasa por el centro de masa, más la masa total del cuerpo multiplicada por la distancia que hay desde el eje de rotación principal con respecto al eje en donde yo quiero conocer la inercia. ¿Sí? Entonces, ahora nosotros lo que tenemos que hacer es demostrar este teorema, que es lo que les voy a dejar como título. Vamos a hacer el dibujo, lo vamos a dejar planteado y la demostración se la voy a hacer en la próxima clase. ¿Cómo vamos a demostrar
esta expresión. Esto es lo que tenemos que demostrar nosotros. ¿Sí? De que la rotación con respecto a un eje que no sea el eje principal está dado por esa expresión. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para demostrarlo, vamos a tomar un sistema de referencia. ¿Se ve ahí? Sí, profe, sí se ve. Sistema IX. Vamos a tomar un cuerpo y vamos a tomar las coordenadas de este punto que perpendicular, el X sub C M, el Y sub C M, ¿sí? Vamos a tomar una partícula M sub I que va a tener con respecto a el eje central, acá vamos a tomar otro punto que es el de coordenada P, X sub C, M más A, Y sub C, M más B. O sea que esta distancia es A y esta distancia es B. Es el otro eje. Por lo tanto, acá yo tengo en la diagonal H, que es este H de acá. Este punto que está acá es el centro de masa. Esta es la distancia A y esta es la distancia B. Este es el punto de coordenadas X sub CM más A, X sub CM más B. Y el M sub I, tiene coordenadas X sub I e Y sub I. Siempre, perdón, este está acá. Siempre referida al centro de masa. ¿Se entiende? Ya vimos nosotros en algún momento cómo se determinaba X sub CM como sumatoria de las M sub I por las X sub I sobre la sumatoria de las M sub I. Así se determinaban las coordenadas del centro de masa. Sumatoria de las M sub I por las I sub I dividir la sumatoria de las M sub I. Esto era un promedio ponderado. Cuando lo vimos se lo expliqué como un promedio ponderado. Esto por las dudas si no conocemos la posición del centro de masa, que lo tengamos que calcular. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe, sí se entiende. Bueno, vamos a dejarlo acá y vamos a hacer la demostración en la próxima clase. Es matemática, pero es larguita para que entiendan la demostración. Esto es muy importante siempre en la parte esto de rotaciones. Es importante determinar la inercia rotacional cuando nosotros conocemos, por lo general siempre conocemos o se calcula rápidamente y
igual a la sumatoria de los m sub i por los s sub i cuadrado. Esto lo conozco, lo hago fácilmente. Pero cuando tengo que calcular con respecto a un eje que pasa por otro punto paralelo, una distancia h, tienen que ser ejes paralelos. A ver, este es el eje que pasa por C sub m. Y el verde es el eje que pasa a una distancia h, pero son paralelos, ¿no? No es que este sea así y este sea así, no. Son paralelos los ejes. ¿Se entiende? Entonces, aplicamos el teorema de Steiner. Bueno. Profe, y H ahí sería la distancia que hay entre los H, ejes. claro, es lo mismo que acá. Acá yo puedo calcular la inercia rotacional con respecto al centro de masa, al centro de la esfera, digamos. Y si quiero calcular la inercia rotacional con respecto a este punto, tendré que hacer la inercia con respecto al cálculo así. Sumatoria de los MI por RI cuadrado me va a dar la inercia con respecto a este punto. Y le tendría que sumar la masa total multiplicada por esta distancia al cuadrado. Eso es lo que dice el teorema. Bueno, nosotros lo vamos a demostrar acá con este dibujo, vamos a demostrar. Tenemos que demostrar esto. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, ¿alguna duda? Si quiere, para que quede claro, ahí para que sepamos dónde dejamos la clase, pongan demostración, 2 puntos, y ahí lo seguimos en la próxima clase. Vamos a ver la demostración de este teorema de Steiner. Y bueno, hay algo importante que nosotros vimos en la cinemática lineal, que es la conservación de la cantidad de movimiento lineal. O sea, el principio de conservación de la cantidad de movimiento, dijimos, se cumple siempre. P, la cantidad de movimiento P antes del choque igual a la cantidad de movimiento después del choque. Ese principio se cumple siempre. Bueno, lo vamos a ver aplicado a la conservación de la cantidad de movimiento. La vamos a ver en este ejemplo que les dije hoy, el del trompo. O sea, el momento cinético, vamos a ver cómo cómo demostramos que ese juguete, el trompo, gira su eje alrededor de un eje principal que se denomina movimiento de precesión. Sería lo próximo a ver en la próxima clase, para que ya nos quede cerrado el tema de cómo están relacionadas las variables de la cinemática lineal con la translacional, las de la dinámica, porque hablamos de fuerza, el equivalente es la torca. Ahora ya sabemos calcular torca, sabemos calcular la potencia de un cuerpo que está en rotación, la potencia de la traslación, acuérdense, P por la potencia era La masa M por la por P, velocidad. M por B, en este caso es I por omega. Y bueno, ahora nos quedaría ver la otra parte de la dinámica del cuerpo rígido que vimos, P igual a M por B. Ahora es N igual el momento cinético, así como hemos visto, P, M por B sería I por omega. Y aplicado al trompo. Al trompo, ¿por qué? Y bueno, porque es un caso muy particular en donde se aprecia
que el eje de rotación, conforme la velocidad angular disminuye, el plano en el que se mueve el momento angular comienza a precesar, se llama, o sea, a girar alrededor de un eje. Si este es el eje principal, cuando está girando el trompo a alta velocidad, coinciden. Pero a medida que disminuye, el eje, el verde, comienza a describir un cono alrededor del eje principal. ¿Qué es lo que ustedes ven cuando ven girar un trompo? A medida que comienza a perder velocidad, se empieza a inclinar hasta que gira después a altas revoluciones, ¿sí? Sobre un costado. Bueno, los deportistas que hacen, han visto no solo patinaje sobre hielo, sino sobre patines también, que hacen con las manos, cuando rotan y con el movimiento de las manos, ya sea que se abran o se cierran, giran más o menos rápido sobre su eje. ¿Sí? ¿Lo han visto eso? Es en los campeonatos. Bueno, yo les voy a buscar, tengo para la próxima clase, vamos a ver un video que tengo de un profe de física muy reconocido que daba clase en la Universidad de Córdoba, Maistegui. Van a encontrar libros ahí, inclusive en YouTube, ese yo lo he bajado de YouTube. Hay un ejemplo de una persona que está sentada en un banquito así giratorio y cómo lo hace girar sin que los pies toquen el piso, o sea que está aislado y moviendo sus manos. ¿Qué es lo que hace? Y bueno, al cambiar la distribución de masas de su cuerpo, ¿sí? Lo que está haciendo es que variando la inercia rotacional. Entonces, lo que hace es cambiar la velocidad de rotación, porque la cantidad de movimiento L igual a I por omega, debe mantenerse constante. Entonces, al variar la masa, la inercia rotacional, tiene que variar la velocidad. Eso ya lo vamos a ver, es un video cortito, muy lindo. Vamos a ver si lo podemos proyectar y ya lo voy a buscar y se los muestro en la próxima clase. Bueno, tienen bien anotaditas las fechas, ¿no? De parcial. ¿Ya se las han comunicado? El 7 rendimos práctica, si mal no Sí. recuerdo, y la teoría creo que era el 14, ¿puede ser? No, el 10, el sábado el 10. Bien. 7 y 10. Perfecto. Bueno. Bueno, profe. Bueno, nos vemos, si Dios quiere, el próximo lunes. Que tengan buena semana. Bueno, profe. Hasta luego, que tenga una linda Gracias. jornada. Nos vemos, profe. Y, Que lo vaya bien. igualmente Nos vemos, para profe, que ande ustedes. bien. Nos vemos.